Estambul, qué momento, ¿no? Turquía, qué momento, ISIS, y cuánta propaganda a nivel planetario en derredor de autores, intenciones, causas. Habría que poner el foco con más intensidad para entender qué es ISIS, para entender cuáles son los verdaderos, los genuinos representantes de los pueblos islámicos y cuando algunos toman esas banderas para hacer quedar mal a esos pueblos, ¿no? Para focalizarlos como dañinos, como violentos, como gente que no quiere la paz. ¿Sheikh? Sí, yo cuando llegué te hablé de un acontecimiento simbólico de una tremenda trascendencia que obviamente no lo vas a ver en Canal 3 o en La Nación, pero la casa del Palacio de Saddam Hussein en Bagdad ahora está con dos tremendas gigantografías del Imam Khomeini y de Ayatollah Khamenei, el líder actual del mundo islámico, decimos nosotros, para que la gente se ubique en Irán. O del chiismo, pero no es del chiismo, del Islam. O sea, tenemos un liderazgo bien claro que abarca a chiitas, sunitas. Vamos a hablar un poquito mínimamente de eso. ¿Qué quiere decir? Que ante la revolución islámica es una revolución islámica en un mundo, digamos, en el centro de un mundo islámico, una territorialidad islámica colonizada y neocolonizada, muy fuertemente por la presencia de Israel, el petróleo, las monarquías. Cae una monarquía y las monarquías al unísono con Estados Unidos e Israel, digamos, atacan a este país con un hombre que le hace el trabajo, que lo visita Rumsfeld en el 80 a Saddam y atacan. Bueno, Saddam terminó como terminó. Y estamos hablando de una coalición mundial para atacar en este caso a Irán. Por eso ellos saben el costo de atacar a Irán, lo han aprendido muy bien y por eso terminan queriendo cortar toda esta resistencia a la media luna, ellas que le llaman, de Palestina a Irán, que ahora se convirtió en una cosa de pinza porque se despertó el Yemen. Entonces, atacando Siria, pero no tienen un Saddam, no tienen a nadie que haga ese trabajo y entonces reflotan esta cuestión del fanatismo promovido por Arabia Saudita, ya lo habían hecho con los talibanes, de Al-Qaeda, con esta nueva versión del ISIS, que paradójicamente, digamos, va a tener este nombre, Estado Islámico, ¿no? El mensaje para Occidente es que el Islam, cuando se convierte en Estado, es esto es. Y si no, tenemos el Islam domesticado, que no es político, que es laicista, que es secular, que es a la usanza turca, si se quiere, neoturca, digamos, después de la caída del imperio. Y entonces se provee de toda esta mano de obra, digamos, que nosotros tenemos demasiadas evidencias ya en el mundo, en Naciones Unidas y demás, pero insistimos que no se va a ver en los medios, del apoyo de Arabia Saudita y de Turquía al ISIS, la gestación del ISIS, como una rama de Al-Qaeda, la creación de Al-Qaeda por Hillary Clinton, que dice nosotros creamos Al-Qaeda, etc. El Papa diciéndoles, Cristina Kirchner diciendo en Naciones Unidas que ustedes están armando al ISIS, una cosa que se sabe, pero de la cual no se habla. Y entonces, ahora Estambul, digamos, de vuelta, aparece acá, todo el mundo sabe que Turquía, como Arabia Saudita y las monarquías del Golfo, son proveedores de dinero y armas y apoyo logístico y apoyo humano al ISIS. Detrás de ellos está evidentemente Inglaterra. Inglaterra creó, vos sabés, una secta chiita que insulta a los sunitas, ¿no? y a sus sacralidades y a sus valores, etc. Claro, porque si uno ve el comportamiento de ISIS, básicamente nunca termina de atacar a los centros imperiales, siempre golpea horizontalmente, pega al costado. Aparte, ¿no? Cosas burdas, digamos, más allá de todas las aberraciones que hacen, que no, digamos, es como achacarle a Jesús el Ku Klux Klan o qué sé yo, la bomba atómica o el Jesús vence en Plaza de Mayo, si le decimos que Jesús dijo eso, bueno. Claro. Obviamente que no. Entonces, a lo que voy es que ahora aparece, para analizar esto último que mencionaste, de Estambul. Y yo creo que Estambul, yo creo que hay una jugada muy peligrosa, que es decir, el dominio de toda la cuestión. O sea, Turquía tiene que, esto es otro indicio de la resistencia, del triunfo de la resistencia, tienen que
redoblar una apuesta de algo que parecía que iba a ser sencillo y rápido, algo parecido a lo de Ucrania, que se les complica muchísimo ante cada movimiento. Y entonces tienen que ajustar las cosas y tienen que, digamos, dominar totalmente la seguridad y justificar su entrada en Siria. Entonces aparecen estos atentados y la gente obviamente, digamos, le va a dar el cheque en blanco para que, bueno, resuelva este problema, porque a nadie le gusta votar por pedazos, ¿no? Y entonces de esta manera, yo sinceramente me parece imposible que el ISIS ataque a la mano que le da de comer. Y entonces es terrible porque estamos viviendo en un mundo que es tan siniestro como... Es siniestro lo que hacen, pero mucho más siniestra la planificación de esto. Y cuesta hablar de esto porque dicen, pero este es un loco, o sea, ¿viste? Un fanático loco que ve fantasmas por todos lados. Y porque lo mirás de otro lado. Porque lo mirás de otro lado. Claro, las investigaciones de las Torres Gemelas, si alguien puede pensar, no van a atacar de ese modo a su propia población. A ver, nosotros tenemos ¿Qué no lo van a hacer? Tenemos el drama casero en la AMI acá, o sea, nosotros lo conocemos el tema, pero es siniestro, tan siniestro que nadie quiere escuchar. Dicen, no. A mí me gustaría agarrar el tema Turquía desde otro, de un poquito para atrás, no demasiado. Cuando se produce lo de Rusia, Crimea, el ataque a Siria, Rusia hace dos movimientos internacionales interesantes. Uno, firma un convenio con China por 400.000 millones en rublos y yuanes. 400.000 millones por 20 años. El otro convenio es por 50.000 millones con Turquía, en armas. En armas. Este convenio se rompe a partir de que Rusia demuestra en el G20 las fotos satelitales de que el petróleo, los 6 a 8 millones de dólares diarios que sacaba el ISIS, dice, ustedes son capaces de mandar un dron, le dice a Obama, para matar supuestamente a 2 cabecillas tesoreros del ISIS, y no ven 8.000 camiones. ¿Cómo es que no ven 8.000 camiones que van a Turquía y venden a los superpetroleros que están en el puerto en Turquía? Cuando hace eso, Egipto rompe ese tratado, derribando 2 aviones. El avión de pasajeros de Egipto que iba a Moscú, Turquía, perdón, ¿no? Sí. Derriba ese avión y derriban el avión cazabombardero ruso, al cual le matan el piloto. ¿Por qué? Porque en realidad Rusia empieza a involucrarse en el combate al ISIS junto a los kurdos. Y los kurdos son el problema principal de los turcos. Porque si los turcos, los kurdos, los peshmergas, como se le dicen, son la ofensiva y el ariete contra el ISIS, que están venciendo, obviamente, en Siria, indudablemente le produce un desbalanceo a Erdogan en Turquía, y esto hace que rápidamente se conforme una provincia kurda, ¿sí? Que es lo que justamente le están pidiendo hace años los kurdos. Esto viene de pelea, y eso ha hecho que todo el occidente entonces trate de empujar al ISIS hacia Siria desde Irak. Entonces se ha recuperado Fallujah, se están recuperando prácticamente. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo occidental está puesto contra el ISIS desde ahí, me parece. Bueno. Tenés una dificultad. Sí, tengo objeciones. Porque los kurdos... ¿Sabes por qué? Porque los kurdos, si bien son un factor importante, no son el factor decisivo, y Fallujah no lo está recuperando Occidente. Fallujah lo está recuperando Irak con sus aliados, que no son los occidentales. Los occidentales les generan obstáculos. Los occidentales son los que... Porque ¿quién está en el ISIS? Entre los que componen el ISIS están todas las fuerzas de todos los resabios de Saddam Hussein. Obviamente. Es un armado, digamos, porque, insisto, se les acabó la mano de obra para luchar contra la resistencia islámica, que no es islámica solamente, a ver, es multipolar, es cristiana, es comunista, si querés atea, etc. Entonces, es multipolar, por definirlo así. Lo que pasa es que obviamente la resistencia islámica es el centro, el epicentro. Y entonces, digamos,
Porque si no, si Occidente está liberando Faluya, Occidente está, digamos, por un lado le da una mano al ISIS, por otro lado, digamos, los aplasta, bueno, Sí. hace como una especie de masa, así, ¿no? ¿Qué está haciendo en realidad? Yo no lo veo de esa manera, ellos lo crearon, lo necesitan, y el gran temor de Turquía, no creo que sean los kurdos, el gran temor de Turquía es la formación de este polo islámico chiita sunnita, para no caer en la trampa de que sectaria, proponen. y que se les ha metido, tienen un trabajo de pinzas, Israel y Arabia Saudita, que son los dos principales agentes dentro del Islam y dentro del Medio Oriente, para la OTAN, si querés, o para el poder anglosajón, o para... Tienen hoy, si perdiese el ISIS, cae Arabia Saudita, Israel está diciendo que tenemos un problema acá. Acá Claro. tenemos la resistencia islámica, Hezbollah, Irán, Irak, ahora Siria, Rusia metida, China detrás también. Realmente ya tenemos que ir a pelear nosotros. O Es sea, se interesante acabó. lo que no decís. no hay colchón, es, no hay... interesante. Ahora, ¿cómo se expresaría eso? Te pregunto porque me está dando una perspectiva que yo no había analizado, digamos, a fondo. ¿Cómo se expresaría eso del polo islámico, por llamarlo de alguna manera, dentro de Turquía? Que creo que es el otro... Porque el problema de los turcos es uno hacia las fronteras, a ver cómo está rodeado, que quisieron ser europeos toda la vida, no los dejaron, ¿no es cierto? Tienen el segundo ejército de Europa, en volumen, en capacidad, tienen un ejército muy importante los turcos. ¿Cómo se expresaría esto en la política interna? Porque en realidad lo que estamos analizando es la política hacia afuera y la política interna de Turquía. Y me parece que ahí en ese juego es donde no entiendo cómo se expresaría internamente el polo este que vos estás describiendo, ¿no? Yo te voy a contestar, siempre repito, porque si no, no se entiende. Yo no soy un geoestratega ni un claro. político. Entonces, No, yo te pero me hablo interesa estoy en plano de dónde lo teológico y ves. filosófico. Sí, sí, pero sí. lo que puedo decir es que ahí me imagino, y es un tema para tratarlo y traer especialistas, que el pueblo turco tiene un dilema. Después de la caída del Imperio Otomano, y después de la tremenda experiencia de esa caída y ese retroceso cultural, digamos, de querer occidentalizarse brutalmente, digamos así, Erdogan, acordate, al principio tiene un viso de venir a llenar un vacío, digamos, de ese Islam, un Islam laicista, un Islam, digamos, si querés, no sé cómo describirlo. Sí, Ataturk me dijiste. Sí. No, Ataturk era, digamos, no era el Islam, era el Claro, por marxismo y eso, Occidente puro. por eso, No, por eso. Erdogan es una vuelta al partido islámico, digamos, pero un Islam, si querés, así académico, de etiqueta, digamos, occidentalizado, nada que ver con la otra expresión que es Arabia Saudita. Obviamente. Y, digamos, esa línea durísima, Sí. dividida entre los yihadistas y los monárquicos. No, el caso de Turquía, por un lado, es eso, acordate del buque patria, Sí. el apoyo a los palestinos. Eso, el pueblo turco, digamos, obviamente tiene esa dicotomía entre ser occidentales que los rechacen y no lo son, y ser musulmanes, pero pretender ser cabeza de la cuestión. Pero le aparecen rivales importantes. Entonces, pienso que Turquía, en su afán, digamos, de querer liderar el proceso islámico, se bandió hacia el mundo islámico y ahora, digamos, reaccionó y se alía con Occidente en la cruzada contra Irán, buscando su lugar, como Arabia Saudita busca el suyo. No me cabe la menor Entonces, duda. yo creo que ahí está el gran peligro y el gran desafío. No veo para nada, es decir, Occidente, fíjate las reacciones de Arabia Saudita, fíjate las reacciones occidentales hacia los triunfos de Faluya y demás. Hace rato, fuera de cámaras, me decías de que tenías temores de un ataque a Irán. No sé la fuente de tu información, pero si empezasen a redoblarse los tambores, que lo veo muy difícil, porque saben del costo y nada está para pagar esos costos ya hoy en día, creo que entonces estaríamos hablando de un avance y una amenaza, el sentimiento de una amenaza muy profunda. Si cae Arabia Saudita, se le fue el Islam de la mano. Ayer recuperó sus relaciones diplomáticas Erdogan con Rusia primero, Mira vos. con Bueno, Rusia están primero recomponiendo. y con Israel
después, en la misma jugada, en el mismo día. Un eventual debilitamiento de Arabia Saudita implicaría que su aliado occidental no podría jugar tan intensamente con el precio del petróleo como lo está haciendo ahora. Y esto también mueve el mapa internacional. Vamos al final y nos vamos a preguntar, ¿y el peronismo qué tiene que ver con todo esto? Estambul, qué momento, ¿no? Turquía, qué momento, ISIS, y cuánta propaganda, ¿no?, a nivel planetario, en derredor de autores, intenciones, causas. Habría que poner el foco con más intensidad para entender qué es ISIS, para entender cuáles son los verdaderos, los genuinos representantes de los pueblos islámicos, y cuando algunos toman esas banderas para hacer quedar mal a esos pueblos, ¿no?, para focalizarlos como dañinos, como violentos, como gente que no quiere la paz. ¿Sheikh? Sí, yo cuando llegué te hablé de un acontecimiento simbólico de una tremenda trascendencia que obviamente no lo vas a ver en Canal 3 o en La Nación, pero la casa del Palacio de Saddam Hussein en Bagdad ahora está con dos tremendas gigantografías del Imam Khomeini y de Ayatollah Khamenei, el líder actual del mundo islámico, decimos nosotros, para que la gente se ubique, en Irán. O del chiismo, pero no es del chiismo, del Islam. O sea, tenemos un liderazgo bien claro que abarca a chiitas, sunitas. Vamos a hablar un poquito mínimamente de eso. ¿Qué quiere decir? Que ante la revolución islámica es una revolución islámica en un mundo, digamos, en el centro de un mundo islámico, una territorialidad islámica colonizada y neocolonizada, muy fuertemente por la presencia de Israel, el petróleo, las monarquías. Cae una monarquía y las monarquías al unísono con Estados Unidos e Israel, digamos, atacan a este país con un hombre que le hace el trabajo, que lo visita Rumsfeld en el 80 a Saddam y atacan. Bueno, Saddam terminó como terminó. Y estamos hablando de una coalición mundial para atacar a en este caso a Irán. Por eso ellos saben el costo de atacar a Irán, lo han aprendido muy bien, y por eso terminan queriendo cortar toda esta resistencia a la media luna, ellas que le llaman, de Palestina a Irán, que ahora se convirtió en una cosa de pinza porque se despertó el Yemen. Entonces, atacando Siria, pero no tienen un Saddam, no tienen totalmente la seguridad y justificar su entrada en Siria. Entonces aparecen estos atentados y la gente obviamente, digamos, le va a dar el cheque en blanco para que, bueno, resuelva este problema, porque a nadie le gusta votar por pedazos, ¿no? Y entonces de esta manera, yo sinceramente me parece imposible que el ISIS ataque a la mano que le da de comer. Y entonces es terrible porque estamos viviendo en un mundo que es tan siniestro como... Es siniestro lo que hacen, pero mucho más siniestra la planificación de esto. Y cuesta hablar de esto porque dicen, pero este es un loco, o sea, ¿viste? Un fanático loco que ve fantasmas por todos lados. Y porque lo mirás de otro lado. Porque lo mirás de otro lado. Claro, las investigaciones de las Torres Gemelas, si alguien puede pensar, no van a atacar de ese modo a su propia población. Nosotros tenemos ¿qué no lo van a hacer? Tenemos el drama casero en la AMI acá, o sea, nosotros lo conocemos el tema, pero es siniestro, tan siniestro que nadie quiere escuchar. Dicen, no. A mí me gustaría agarrar el tema Turquía desde un poquito para atrás, no demasiado. Cuando se produce lo de Rusia, Crimea, el ataque a Siria, Rusia hace dos movimientos internacionales interesantes. Uno, firma un convenio con China por 400.000 millones en rublos y yuanes. 400.000 millones por 20 años. El otro convenio es por 50.000 millones con Turquía, en armas. Este convenio se rompe a partir de que Rusia demuestra en el G20 las fotos satelitales de que el petróleo, los 6 a 8 millones de dólares diarios que sacaba el ISIS, dice, ustedes
son capaces de mandar un dron, le dice a Obama, para matar supuestamente a 2 cabecillas tesoreros del ISIS, y no ven 8.000 camiones. ¿Cómo es que no ven 8.000 camiones que van a Turquía y venden a los superpetroleros que están en el puerto en Turquía? Cuando hace eso, Egipto rompe ese tratado, derribando 2 aviones. El avión de pasajeros de Egipto que iba a Moscú, Turquía, perdón, ¿no? Sí. Derriba ese avión y derriban el avión en cazabombardero ruso, al cual le matan el piloto. ¿Por qué? Porque en realidad Rusia empieza a involucrarse en el combate al ISIS. Pinzas, Israel y Arabia Saudita, que son los 2 principales agentes dentro del Islam y dentro del Medio Oriente, para la OTAN, si querés, o para el poder anglosajón, o para... Tienen hoy, si perdiese el ISIS, cae Arabia Saudita, Israel está diciendo que tenemos un problema acá. Acá tenemos la resistencia islámica, Hezbollah, Irán, Irak, ahora Siria, Rusia metida, China detrás también. Realmente ya tenemos que ir a pelear nosotros. Es interesante lo que decís. No hay colchón, es interesante. Ahora, ¿cómo se expresaría eso? Te pregunto porque me estás dando una perspectiva que yo no había analizado, digamos, a fondo. ¿Cómo se expresaría eso del polo islámico, por llamarlo de alguna manera, dentro de Turquía? Que creo que es el otro... Porque el problema de los turcos es uno hacia las fronteras, a ver cómo está rodeado, que quisieron ser europeos toda la vida, no los dejaron, ¿no es cierto? Tienen el segundo ejército de Europa, en volumen, en capacidad, tienen un ejército muy importante los turcos. ¿Cómo se expresaría esto en la política interna? Porque en realidad lo que estamos analizando es la política hacia afuera y la política interna de Turquía. Y me parece que ahí en ese juego es donde no entiendo cómo se expresaría internamente el polo este que vos estás describiendo, ¿no? Yo te voy a contestar, siempre repito, porque si no, no se entiende. Yo no soy un geoestratega ni un político. Entonces, pero me interesa en plano teológico y filosófico. Sí, pero lo que puedo decir es que ahí me imagino, y es un tema para tratarlo y traer especialistas, que el pueblo turco tiene un dilema. Después de la caída del Imperio Otomano, y después de la tremenda experiencia de esa caída y ese retroceso cultural, digamos, de querer occidentalizarse brutalmente, digamos así, Erdogan, acordate, al principio tiene un viso de venir a llenar un vacío, digamos, de ese Islam, un Islam laicista, un Islam, digamos, si querés, no sé cómo poder describirlo. Sí, Ataturk ¿me dijiste? Sí. No, Ataturk era, digamos, no era el Islam, era el por y Occidente puro. Por eso, Erdogan es una vuelta al partido islámico, digamos, pero un Islam, si querés, así académico, de nadie que haga ese trabajo, y entonces reflotan esta cuestión del fanatismo promovido por Arabia Saudita, ya lo habían hecho con los talibanes, de Al-Qaeda, con esta nueva versión del ISIS, que paradójicamente, digamos, va a tener este nombre, Estado Islámico, ¿no? El mensaje para Occidente es que el Islam, cuando se convierte en Estado, es esto es. Y si no, tenemos el Islam domesticado, que no es político, que es laicista, que es secular, que es a la usanza turca, si se quiere, neoturca, digamos, después de la caída del imperio. Y entonces se provee de toda esta mano de obra, digamos, que nosotros tenemos demasiadas evidencias ya en el mundo, en Naciones Unidas y demás, pero insistimos que no se va a ver en los medios, del apoyo de Arabia Saudita y de Turquía al ISIS, la gestación del ISIS, como una rama de Al-Qaeda, la creación de Al-Qaeda por Hillary Clinton, que dice nosotros creamos Al-Qaeda, etc. El Papa diciéndoles, Cristina Kirchner diciendo en Naciones Unidas que ustedes están armando al ISIS, una cosa que se sabe, pero de la cual no se habla. Y entonces, ahora Estambul, digamos, de vuelta, aparece acá, todo el mundo sabe que Turquía, como Arabia Saudita y las monarquías del Golfo, son proveedores de dinero y armas y apoyo logístico y apoyo humano al ISIS. Detrás de ellos está evidentemente Inglaterra. Inglaterra creó, vos sabés, una secta chiita
que habla, insulta a los sunnitas, ¿no? y a sus sacralidades y a sus valores, etc. Claro, porque si uno ve el comportamiento de ISIS, básicamente nunca termina de atacar a los centros imperiales, siempre golpea horizontalmente, pega al costado. Aparte cosas burdas, digamos, más allá de todas las aberraciones que hacen, que no, digamos, es como achacarle a Jesús el Ku Klux Klan o qué sé yo, la bomba atómica o el Jesús vence en Plaza de Mayo, si le decimos que Jesús dijo eso, bueno. Claro. Obviamente que no. Entonces, a lo que voy es que ahora aparece, para analizar esto último que mencionaste, de Estambul. Y yo creo que Estambul, yo creo que hay una jugada muy peligrosa, que es decir, el dominio de toda la cuestión. O sea, Turquía tiene que, esto es otro indicio de la resistencia, de triunfo de la resistencia, tienen que redoblar una apuesta de algo que parecía que iba a ser sencillo y rápido, algo parecido a lo de Ucrania, que se les complica muchísimo ante cada movimiento. Y entonces tienen que ajustar las cosas y tienen que, digamos, dominar junto a los kurdos. Y los kurdos son el problema principal de los turcos. Porque si los turcos, los kurdos, los peshmergas, como se le dicen, son la ofensiva y el ariete contra el ISIS, que están venciendo, obviamente, en Siria, indudablemente le produce un desbalanceo a Erdogan en Turquía, y esto hace que rápidamente se conforme una provincia kurda, ¿sí? Que es lo que justamente le están pidiendo hace años los kurdos. Esto viene de pelea, y eso ha hecho que todo el occidente entonces trate de empujar al ISIS hacia Siria desde Irak. Entonces se ha recuperado Fallujah, se están recuperando prácticamente. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo occidental está puesto contra el ISIS desde ahí, me parece. Bueno. Tenés una dificultad. Sí, tengo objeciones. Porque los kurdos. ¿Sabes por qué? Porque los kurdos, si bien son un factor importante, no son el factor decisivo. Y Fallujah no lo está recuperando Occidente. Fallujah lo está recuperando Irak con sus aliados, que no son los occidentales. Los occidentales le generan obstáculos. Los occidentales son los que. Porque ¿quién está en el ISIS? Entre los que componen el ISIS están todas las fuerzas de todos los resabios de Saddam Hussein. Obviamente. Es un armado, digamos, porque, insisto, se les acabó la mano de obra para luchar contra la resistencia islámica, que no es islámica solamente, a ver, es multipolar, es cristiana, es comunista, si querés atea, etc. Entonces, es multipolar, por definirlo así. Lo que pasa es que obviamente la resistencia islámica es el centro, el epicentro. Y entonces, digamos, porque si Occidente está liberando Fallujah, Occidente está, digamos, por un lado le da una mano al ISIS, por otro lado, digamos, los aplasta, bueno, hace como una especie de masa, así, ¿no? ¿Qué está haciendo en realidad? Yo no lo veo de esa manera, ellos lo crearon, lo necesitan, y el gran temor de Turquía, no creo que sean los kurdos, el gran temor de Turquía es la formación de este polo islámico chiita sunnita, para no caer en la trampa de sectaria, que proponen, y que se les ha metido, tienen un trabajo de